Amigos, o no os lo podéis perder. La entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero con Carlos Alsina en Onda Cero no fue una charla cualquiera. Fue un verdadero duelo, un tiroteo dialéctico digno de las películas del lejano oeste, donde las balas eran palabras y las heridas se medían en orgullo herido. Una batalla que dejó claro por qué España lleva décadas pagando las consecuencias de los desastres del socialismo. Allí teníamos a Zapatero, el mesías del talante y las sonrisas forzadas, ese personaje que tiene la asombrosa habilidad de arruinarlo todo con una elegancia increíble, mientras mantiene una cara de yo no fui. Y frente a él, Carlos Alsina, un periodista con nervios de acero, los huevos de granito y un bisturí verbal más afilado que un cuchillo japonés, dispuesto a desmontar cada tontería que saliera de la boca del expresidente. El show comenzó cuando Alsina, con su calma de maestro zen, le recordó a Zapatero aquel comentario absurdo de la última campaña electoral, donde el expresidente decía que no lo habían invitado al programa porque Alsina tenía miedo. ¿Hay miedo? Como si entrevistar a Zapatero fuera lo mismo que invocar a Cthulhu en una sesión de espiritismo. Alsina, con una sonrisa que presagiaba lo que venía, le lanzó un directazo al hígado. Aquí decidimos a quién entrevistamos y solemos priorizar a los que tienen algo relevante que decir. Los expresidentes son historia, no candidatos zas. El aire del estudio se cortó por un segundo y Zapatero, fiel a su estilo, trató de maquillar la situación con una sonrisa que no sabía si era de me importa un bledo o de socorro. Me están hundiendo. Zapatero, como siempre, intentó disfrazar su pataleta de crítica constructiva. Pero lo mío era una broma, dijo, con la misma seriedad con la que solía hablar de los famosos brotes verdes. Claro. Zapatero, como si la crisis económica de su mandato hubiera sido una broma mal entendida. Pero Alsina no estaba para bromas. Los brotes verdes, esos que nunca vimos. Porque España estaba tan arruinada que hasta las plantas se mudaron al extranjero. El tema del talante salió, como no, porque esa palabra mágica que usaba Zapatero como si fuera un escudo impenetrable. Talante por aquí, talante por allá, como si ser amable fuera suficiente para gobernar un país. Pero Alsina, como un perro de presa, no soltó el hueso y le disparó. ¿Dónde quedó ese talante, señor Zapatero? Porque lo que muchos recuerdan es un gobierno que dejó a España más arruinada que un banco después de las rebajas. Zapatero, sudando balas, intentó mantenerse erguido. Siempre he sido respetuoso. Vine a tu programa en cuanto se me ofreció la oportunidad, dijo, jugando la carta de la víctima incomprendida. Pero Alsina no cayó en el juego. Entienda usted que no invitarlo no es cobardía, es criterio periodístico. Le soltó con una sonrisa que podría cortar diamantes. Aquello era como si Zapatero hubiese llevado un tenedor a una pelea de espadas. Por supuesto, Zapatero no se quedó callado e intentó una pirueta verbal, diciendo que lo de llamar cobarde a Alsina había sido malinterpretado. Claro, Zapatero, lo tuyo siempre es malinterpretado, nunca te equivocas. Los demás simplemente no entienden tu inmenso genio. Pero Alsina, con la paciencia de un santo y el sarcasmo de un francotirador, no dejó pasar el tema. Señor Zapatero, lleva años siendo un profesional de las excusas. Eso no es malinterpretar, eso es mirar hacia otro lado, le espetó, con una precisión que dejó a Zapatero sin palabras. Amigos, lo que empezó como una simple entrevista se convirtió en un combate a muerte. Zapatero intentaba mantenerse en pie, pero cada palabra que soltaba lo hundía un poco más. Y aquí viene la parte más importante. Si queréis estar al tanto de más duelos como este y no perderos las mejores críticas a los desastres del socialismo, suscribíos al canal y activad la campanita. No dejéis que os cuenten la historia, hacedla junto a nosotros. Y aquí seguimos con la parte más brutal de esta entrevista. Si hay algo que define a Zapatero, además de su sonrisa de vendedor de enciclopedias, es esa creencia inamovible de que el socialismo es siempre la solución, aunque haya dejado a España hecho un solar. Gobernar es difícil, mascó entre líneas, como si eso justificara haber dejado a España al borde del rescate internacional.
Pero Alsina, implacable, remató: el problema no es que el socialismo sea difícil, señor Zapatero. El problema es que, bajo su mandato, España pasó de ser un país con aspiraciones a convertirse en el primo pobre de Europa. Y hablando de Europa, ¿quién se acuerda de cómo Zapatero intentó venderse como un líder internacional? Fuera de España, nadie le hacía caso. Bueno, Merkel sí, pero solo para ponerlo de ejemplo de lo que no había que hacer. Y llegó el colofón, cuando Alsina, con la precisión de un cirujano, le recordó cómo su brillante gestión convirtió a España en el chiste de Bruselas. Zapatero, con esa sonrisa eterna, parecía estar a punto de decir: bueno, al menos soy un meme. Pero claro, ni para eso le alcanzó. Al final, aquello no fue una entrevista, fue un ajuste de cuentas. Y Zapatero, como siempre, demostró que tiene un talento único: cagarla con estilo. Cuando Carlos Alsina, con su estilo elegante y afilado como una navaja suiza, le preguntó si de verdad creía que sus políticas económicas habían colocado a España en una posición envidiable en Europa, lo que vino después fue un espectáculo de retórica vacía y escapismo de manual. Zapatero, maestro de las respuestas que no responden nada, se lanzó con su clásico discurso. Un cóctel de frases hechas, estadísticas que probablemente ni él entendía, y ese tonito de soy más listo que tú. Pero con cero autocrítica. Vamos, lo de siempre. Porque claro, admitir que la cagaste hasta el fondo no es algo que esté en el manual del buen socialista de salón. Zapatero no decepcionó, allí estaba él con su sonrisa de funcionario aburrido y su talante de mercadillo, intentando convencer a todos de que lo suyo había sido un legado de oro, cuando en realidad dejó a España más hundida que el Titanic. Pero lo mejor, lo más fuerte, llegó cuando Alsina, con una media sonrisa entre irónica y feroz, le lanzó una bomba política: señor Zapatero, no podemos olvidar su defensa de regímenes como el de Maduro. ¿Cree usted que eso ha beneficiado la imagen de España? El silencio en el estudio fue más pesado que una digestión de fabada en pleno agosto. Zapatero, visiblemente incómodo, intentó escurrir el bulto como un niño al que acaban de pillar copiando en un examen. Pero no había escapatoria. Cuando te metes a defender dictaduras, por mucho talante que tengas, lo único que consigues es embarrarte hasta el cuello. Porque si algo dejó claro el mandato de Zapatero y lo que vino después, por desgracia, es que el socialismo siempre tiene una excusa para justificar lo injustificable. Es como un mal mago que insiste en hacer trucos con las manos vacías, pero nadie le dice que se le ven los hilos desde lejos. Pedir justicia y claridad a un tipo como Zapatero es como pedirle a un pez que te explique cómo caminar en tierra firme. Ni tiene la menor idea, ni le interesa aprender. Allí estaba él, convencido de que su sonrisa de vendedor de enciclopedias y su discurso más desgastado que un neumático en la autopista podían ocultar el desastre absoluto que dejó a su paso. Y mientras tanto, ahí sigue, en entrevistas, soltando las mismas tonterías, como si todavía tuviera algo de credibilidad. Lo peor es que en su cabeza sigue pensando que está haciendo historia, que está escribiendo un capítulo glorioso para el socialismo español. Spoiler, no, José Luis. Lo único que estás escribiendo es un manual de cómo arruinar un país y seguir sonriendo mientras lo haces. El colmo de la ironía es que, en lugar de aprovechar la oportunidad de la entrevista para hacer algo de autocrítica, o por lo menos intentar un acto de redención, lo único que hizo fue lo de siempre. Pero, amigos, no os vayáis. Si queréis más análisis como este, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle un buen like para que sigamos destapando toda la verdad oculta. Zapatero decidió doblar la apuesta. Parecía estar diciendo entre líneas: es que no entienden mi legado. Y tiene razón, José Luis, porque tu legado es un galimatías tan enrevesado que ni el propio Da Vinci lo descifraría. Hablas de derechos sociales y progreso, pero ¿dónde estábamos cuando dejaste el gobierno con la cola del paro disparada? Los jóvenes emigrando a cualquier país donde no hubiera un socialista al mando. ¿Y una deuda que daba más miedo que el recibo de la luz en enero? Pero claro, para Zapatero nada de esto es culpa suya, es culpa del capitalismo, de la oposición,
del vecino del quinto y hasta de la alineación de Saturno con Marte, todo menos asumir que se equivocó. ¿Y qué decir del momento en que Alsina, cual torero en plena faena, le recordó sus hazañas internacionales? Porque si bien Zapatero logró hundir España, su contribución al ridículo global tampoco se quedó atrás. Defender a Maduro como si fuera el Dalai Lama del Caribe, mientras millones de venezolanos se juegan la vida por un trozo de pan, es un insulto a la inteligencia. Pero ahí estaba, Zapatero, con esa sonrisa de todo va bien, convencido de que estaba luchando por los oprimidos. Claro que sí, campeón. Porque lo que Venezuela necesita urgentemente es un líder español con complejo de Salvador internacional, echándole flores al dictador de turno. Mientras tanto, el pueblo español, ese al que se supone que representaba, sigue recogiendo las piezas del desastre. Porque no nos engañemos, el caos no terminó con su mandato. Su herencia sigue viva en cada político socialista que cree que el dinero público crece en los árboles y que gobernar es básicamente un concurso de popularidad en Twitter. Cada vez que un ministro saca pecho por un logro inexistente o culpa a la derecha de sus meteduras de pata, ahí está el espíritu de Zapatero, como un fantasma cutre que se niega a desaparecer. Pero Alsina, con los pies en la tierra y el bisturí en la mano, no le dejó pasar ni una. Le cantó las verdades a la cara, como haría cualquier ciudadano con dos dedos de frente que ya está harto de tanto cuento. Zapatero podrá intentar maquillar su legado todo lo que quiera, pero los españoles no olvidamos. No olvidamos los brotes verdes que nunca llegaron, los derechos sociales que se quedaron en palabras vacías, y sobre todo, la sensación de que nos habían tomado el pelo a lo grande. Porque si el socialismo tiene una cara, esa es la de Zapatero. La de un tipo que sonríe mientras el mundo a su alrededor se derrumba. Así que, José Luis, sigue con tus bromas y tus discursos en Venezuela. Porque por aquí ya tenemos suficiente con intentar arreglar el desaguisado que dejaste. Zapatero es, en resumen, como ese cuñado que se ofrece a arreglarte la cocina, la destroza por completo y luego te cobra por la ayuda. Un maestro de las chapuzas ideológicas, pero con traje y corbata. Si Aristóteles levantara la cabeza y viera a este tipo, seguramente volvería a su tumba pensando: ahí está la prueba viviente de mi teoría del ser defectuoso. Y ahí lo tenemos, Zapatero, el filósofo de bar, el maestro del desastre, el eterno optimista que nos demostró que el socialismo, lejos de ser una solución, es más bien un chiste de mal gusto contado por alguien que no entiende por qué nadie se ríe. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido que tragarnos el discursito de la justicia social mientras los que lo predican viven en mansiones con vistas, conducen coches oficiales más caros que una hipoteca y cenan en restaurantes donde el precio del menú te deja mirando tu nómina con lágrimas en los ojos? Pues ahí tenemos a nuestro querido José Luis Rodríguez Zapatero, el padrino del talante, cumpliendo al pie de la letra el manual del perfecto socialista, ese que básicamente dice haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Este hombre se llena la boca hablando de igualdad, derechos sociales y demás mandangas, mientras defiende dictaduras que machacan a sus ciudadanos como si fueran hormigas en una obra. ¿Cómo se llama eso? Pues en mi barrio lo llamamos hipocresía de manual. Pero no, en la jerga progresista de salón, eso es coherencia revolucionaria. Vamos, que hay que tener los huevos bien grandes para soltarlos sin atragantarse de la risa. Zapatero es un crack en esto de aparecer en los peores momentos y decir la tontería más grande que se le pase por la cabeza. Es como si tuviera un radar para detectar situaciones de crisis y convertirlas en monólogos de stand-up comedy involuntario. ¿Crisis económica? ¿No pasa nada? Aquí viene José Luis con sus brotes verdes. Sí, brotes verdes. Como si estuviera describiendo un jardín botánico invisible, mientras el país se desmoronaba. La gente perdiendo sus casas, y los jóvenes huyendo como si España fuera el Titanic. Y él viendo un paisaje lleno de arbolitos que solo existían en su imaginación. Lo siento, Zapatero, pero lo que teníamos no eran brotes verdes, era un cementerio económico y social. Cortesía de tus brillantes políticas improvisadas. Lo importante es la intención, ¿verdad? Y no nos olvidemos de su amor tóxico por Venezuela.
Ahí tenemos a Zapatero, el diplomático de la paz, paseándose por Caracas como si fuera el tío enrollado que conoce a todos los mafiosos del barrio. Defender a Maduro, abrazar una dictadura y luego volver a España con cara de «Lo hago por los derechos humanos». Claro, campeón, y yo soy un astronauta recién llegado de Marte. ¿Cómo se puede hablar de derechos mientras apoyas a un régimen que los aplasta como si fueran colillas? Ah, pero ahí está él, repartiendo lecciones de moral, mientras el pueblo venezolano busca comida en la basura. Si no fuera tan trágico, sería para partirse de la risa. Pero aquí viene lo realmente importante, el pueblo, ese pueblo que, después de años de desastres, sigue levantándose como puede. Mientras Zapatero sigue dando entrevistas y vendiendo su legado como si fuera una obra maestra. Suelta frases de esas que suenan profundas pero que no significan nada. Y mientras tanto, nosotros seguimos pagando las consecuencias. Porque mientras él se pasea con su pensión vitalicia, sus conferencias pagadas a precio de oro y su agenda internacional, el resto estamos aquí, haciendo malabares para llegar a fin de mes. ¿Y a qué? Pues nada, porque él ya está cubierto, que los demás se jodan. Y ahí seguimos nosotros, los pringados de siempre, lidiando con la resaca de sus cagadas. Porque los españoles somos así, nos caemos, nos levantamos, nos cagamos en todo y seguimos adelante. Este país no lo levantan los ZPS, ni los Pedros, ni los Marlaskas. Lo levantan las familias que trabajan de sol a sol, los autónomos que no ven la luz al final del túnel. Los jóvenes que luchan por un futuro aunque les hayan dejado un panorama de ruina. Así que Zapatero, sigue con tus giras, tus frases hechas y tus discursos de moral barata. Aquí, en el mundo real, no engañas a nadie. Puedes vender tu ideología como si fuera oro, pero la realidad siempre acaba dejándote en evidencia. Porque al final, las palabras bonitas se las lleva el viento, pero los hechos quedan. Y tus hechos, querido José Luis, son un recordatorio constante de cómo no se debe gobernar un país. Y mientras tú sigues con tus aires de grandeza, aquí el pueblo español sigue aguantando como puede. Porque por mucho que tú y tus colegas nos hayáis tratado como idiotas, no lo somos. Nos hemos reído de tus brotes verdes, de tus discursos vacíos y de tus relaciones internacionales de chiste. Pero al final, seguimos aquí, currando, peleando y levantando este país con sudor y lágrimas. Así que sí, Zapatero, vete por ahí con tus giras internacionales, tu sonrisa impostada y tus discursos de cartón piedra, porque aquí, en la España real, ya no cuelas. Y a los que nos escuchan, no olvidéis suscribiros si queréis una España segura, libre de socialistas de salón y políticos que no saben ni por dónde les da el aire. Nos vemos en la próxima.